Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo del Centenario del Hércules en Información Televisión. Hoy llegamos a los 2 dígitos, capítulo 10. Ya os dijimos que va a ser un año apasionante, un año que queremos recorrer cronológicamente con imágenes, con anécdotas, con los mejores momentos, con los peores momentos y también con los más dolorosos. Y probablemente, dentro de la historia del Hércules, que ha habido de todo, este es uno de los momentos, si no el más duro, porque vamos a hablar de cuando todo se paró y no por una pandemia, se paró por la guerra civil. Y para analizar toda la historia del Hércules, como no, contamos con la presencia de nuestro historiador de cabecera blanquiazul, que no es otro que Vicente Mestre. Vicente, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Porque vamos a hablar de ese momento en el que el Hércules Club de Fútbol, ¿os acordáis? En el capítulo 9 nos quedamos con un Hércules espectacular en primera división, en una clasificación histórica, creciendo, con un proyecto muy bonito, pero aquí Vicente se paró, porque la guerra civil no hizo posible, obviamente, que en los siguientes años se disputara el Campeonato Nacional de Liga como entendemos habitualmente. Así fue, pero antes de nada, Gonzalo, si me permites, vamos a recordar, porque hace dos semanas nos ha vuelto a dejar otro jugador que defendió camiseta y escudo del Hércules. Se trata de, el pasado 15 de febrero falleció, se trata de Carlos Suter Acosta, un chico que nació en Murcia. Mira, ahí en esa fotografía es el primero de pie a la derecha. El más grandote de todos. El más grandote, sí. Bueno, este jugador, ya te digo, murciano, antes de venir al Hércules, pues consiguió nada más y nada menos que ser en la plantilla campeón de Liga y campeón de la Copa de Europa, 2 títulos, con el Real Madrid en la temporada 1956-57. Él luego vino aquí, a Alicante, y jugó en segunda división con el Hércules en la temporada 1962-63. Por cierto, en la fotografía anterior, la que hemos visto al principio, hemos dicho que es el primero de pie por la derecha, pero es que además ahí coincide que hay 2 embajadores del Hércules nombrados recientemente. Tenemos a José Juan Alonso, que es el primero que está agachado a la derecha, y también tenemos a Ramón Balázs, que es el que está en el centro de los que están agachados, delantero. Ambos, ya te digo, nombrados como embajadores del Hércules hace muy poquito. El recuerdo para él, por supuesto, y para toda su familia, como siempre hacemos aquí, acordándonos de jugadores importantes que han pasado por las filas del Hércules Club de Fútbol y que desafortunadamente nos han dejado. Vicente, entramos en un periodo muy duro, ¿no? Sí, finalizaba la temporada 1935-36 con el Hércules en primera división, realizando un campeonato sensacional. Hay que recordar que fuimos sextos. Además, empatados a puntos con el Barcelona, que fue quinto, y por el gol de averaje, bueno, ocupamos la sexta posición. Correcto. Y además también, aquí tenemos el Hércules esa temporada, decir que otro hecho histórico fue que en semifinales ese equipo pues llegó a semifinales de la Copa de España, y se enfrentó al Real Madrid, que fue el que nos eliminó, pero ganándoles en el partido de vuelta. Correcto. Decir que la temporada 36-37 se preveía, estamos hablando del mes de mayo, mes de junio, la 36-37, la siguiente, se preveía que podría ser la temporada en la que el club podría aspirar a grandes metas, incluso optar a algún título. Pero bueno, el levantamiento militar encabezado por los generales Francisco Franco y Emilio Mola, la noche del 17 al 18 de julio de 1936, que derivó en una dramática guerra civil entre españoles, pues lógicamente afectó a todo, incluido al fútbol. Y el ilusionante proyecto del Hércules para esa temporada 1936-37 pues quedó hecho pedazos. Esto es ciencia ficción, porque nunca lo sabremos, pero la sensación es que si no hubiera pasado nada, ese Hércules luchaba por intentar ser campeón o de Liga o de Copa, que son palabras mayores, pero eso ya nunca lo sabremos. Eso nunca se sabrá, ahí queda. Pero bueno, sabemos que en la 35-36... Fue sexto en Liga y semifinalista en Copa. Correcto. 2 días después de producirse el intento de golpe de Estado por parte de los militares, esto fue el 18, bueno, pues el 20 de julio de 1936 se iba a producir la muerte de un jugador que había defendido la camiseta del Hércules muy recientemente, en la temporada 33-34, la que se consiguió el ascenso administrativo a segunda división.
Se trataba del jugador Leopoldo Ruiz Capillas, que había llegado al Hércules procedente del Betis. Ahí lo tenemos en la imagen, junto al portero Pérez. Este jugador, Capillas, aquí tenemos una imagen mucho más cercana de él, pertenecía al regimiento del cuartel de la montaña que había en Madrid y cuyos mandos de ese cuartel se habían sumado a los militares golpistas. El cuartel fue asediado y tomado por las fuerzas republicanas, bueno, de tal manera que el asedio acabó con toda la resistencia que opusieron los acuartelados allí, ¿no? Entraron y masacraron a los 1.500 jóvenes que habían allí, que ellos no sabían nada, pues estaban en el lugar equivocado, el día equivocado. Eran los mandos que también, los que no murieron, fueron capturados y fusilados 2 semanas después. Este jugador pues contaba con tan solo 29 años de edad. Vamos a la siguiente imagen. 11 días después de lo que hemos contado, el 31 de julio del 36, se iba a producir el asesinato de un hombre clave en la fundación del Hércules. Y estamos hablando del salesiano Jaime Buch Canals. Esta es la escuela salesiana de Alicante, que todavía queda una parte, creo que la parte de la derecha todavía está en pie, y eso está a espaldas de la Diputación, ese edificio. Correcto. Este es Jaime Buch Canal. Mira, hay unas memorias escritas por otro salesiano que estuvo allí en aquellos tiempos, por Francisco Farinas, unas memorias que él escribió en un libro y que las remitió a la Casa Salesiana de Girona. En esas memorias, este salesiano cuenta un poco lo que fue la historia del Hércules. Ya te digo que... fue clave, Jaime. Sí, en esas memorias, aquel salesiano, Farinas, dice: no hay aficionado al fútbol que no conozca al Hércules de Alicante, pero seguramente pocos conocen su origen. El equipo de fútbol, el Hércules, salió del patio de las escuelas salesianas de Alicante. El coadjutor salesiano, don Jaime Buch, que es el que tenemos en la imagen, le cabe el honor de ser el fundador del equipo del Hércules, y vamos a explicarlo. En Alicante, en aquellos tiempos, no existía un fútbol regular, estamos hablando de principios del siglo XX, y don Jaime organizó con sus muchachos domingueros, día de oratorio festivo, un equipo de fútbol. Les proporcionó un balón, camisetas y les puso el nombre de Hércules. Los entrenamientos y competiciones se hacían en el patio de las escuelas salesianas. Más tarde los muchachos, y ahí entra Vicente Pastor Alfosea, ya mayores, se independizaron del colegio, pero conservaron el nombre del Hércules. Y de ahí nació el equipo deportivo alicantino, es decir, que él fue el que puso la semilla y Vicente Pastor Alfosea fue el que la continuó. De no haberla continuado Vicente Pastor, pues el Hércules, lógicamente... Sí, pero es muy relevante lo que estás contando, porque estamos hablando de una persona que fue clave en los inicios, podemos decir, escolares del club, y que luego, evidentemente, cuando ya se convirtió en club que conocemos, ya fue la figura del Chepa el que lo hizo crecer hasta llegar a ser un club federado en 1922. Bueno, pues todas estas memorias escritas por este salesiano y recogidas en un libro, bueno, pues hay que agradecerle también a otro experto en la historia del Hércules, como es Ambrosio Ruiz, que ha sido el que me ha facilitado todos estos documentos donde se hace reseña de esto que acabamos de decir. Él también murió en el año 36. ¿Este hombre? Sí. Mira, las escuelas salesianas fueron incendiadas en el mes de mayo del año 31 por grupos de extrema izquierda y anarquistas, eso ya se sabe. Y con el incendio de las escuelas salesianas, pues posiblemente desaparecieron documentos que nos podrían haber confirmado todo esto hecho, ¿no? Porque ahí habrían a lo mejor fotografías, claro. Pero bueno, ya te digo que con el incendio todo se perdió y no se pudo recuperar. El 31 de julio, volvemos al mes de julio del 36, también a poco de iniciarse el levantamiento militar, el salesiano Jaime Buch, que lo vamos a volver a ver, fue secuestrado en Valencia por los mismos grupos que quemaron en el 31. Las escuelas, y se le aplicó pues aquel miserable procedimiento del paseo. Se lo llevaron a la playa del Saler, en Valencia,
lo ejecutaron de un tiro y dejaron su cadáver abandonado en la playa. Jaime Buix contaba con tan solo 47 años de edad. Vamos ya a avanzar. Y ahora nos vamos, bueno, con otro hecho desgraciado. Primero decir que como la zona conflictiva de la guerra quedaba un poco alejada de lo que es el Mediterráneo, es decir, la zona, toda Cataluña, Valencia, Murcia, las federaciones regionales, tanto valenciana como la murciana, decidieron que había que jugar el campeonato superregional, el campeonato que daba derecho a jugar la Copa de España. Pero justo antes de que todo esto se produjese, otro asesinato. En este caso estamos hablando del entrenador del Hércules. Jugador, entrenador y sí, clave, ¿no? En ese momento solo entrenador, anteriormente había sido jugador. Sí, el entrenador del ascenso. Un joven deportista que tan solo contaba con 30 años de edad. Para situarnos un poco en por qué lo mataron, ¿no? Por qué fue asesinado, digamos que cuando se produce el levantamiento militar, el gobierno republicano decidió armar a la población fiel a la República, pues con armas, fusiles, pistolas, con el objetivo para defenderla de los militares sublevados. Ese era el objetivo. Correcto. Pero los principales grupos que obtuvieron armas fueron los partidos de ultraizquierda, anarquistas, comunistas, etc., y sus sindicatos. Estos, bueno, pues sembraron, llenos de odio, pues se dedicaron, elaboraron unas listas, ¿no?, de todos aquellos que pudieran ser simpatizantes de derechas o miembros de partidos conservadores. Bueno, el objetivo era simplemente un objetivo muy cruel, era eliminarlos físicamente. Alguien señaló a nuestro entrenador, a Manuel Suárez de Begoña, como simpatizante de un partido de derechas. Decían que era simpatizante de la Falange, ¿no? Alguien lo señaló. Y solo por ese motivo, bueno, pues acabaron con su vida. En el mes de agosto fue abordado cerca de su casa y en Portal de Elche, Rambla de Méndez Núñez, fue introducido violentamente en un automóvil, sacado de la ciudad, o sea, se le aplicó también el paseillo, se lo llevaron fuera de la ciudad, por ahí por Busot, cerca de la carretera de Valencia, y bueno, hicieron lo mismo, le pegaron un tiro en la cabeza y abandonado en la cuneta, allí lo dejaron. Su único delito, pues que alguien decía que era simpatizante de un partido de derecha, o sea, tremendo lo que ocurrió. Recuerdo, bueno, en el año 39, cuando finaliza la guerra civil, se labraron 2 tablas de piedra en relieve con los nombres de los caídos. Sí, con 2, Manuel Suárez de Begoña y un extremo, Mendizábal. Estas placas de piedra se colgaron en la tribuna del Estadio Bardín, ya te digo que fue el año 39. Cuando el Hércules abandona Bardín en el año 1954 y se traslada a La Viña, esas placas fueron llevadas al campo de La Viña, y yo lo recuerdo, pues fue una de las cosas que cuando entré por primera vez en La Viña me llamó la atención. Yo no sabía que iba todo aquello, pero bueno, vi aquellas 2 placas ahí colgadas. Una vez que pasaba la puerta principal y antes de acceder a las gradas, estaban esas 2 placas. Eso fue en el campo de La Viña. Luego, cuando llega la demolición del campo de La Viña y se pasa al Rico Pérez, la verdad es que yo he perdido ya la pista de esas placas. No sé dónde están, incluso no sé si algún irresponsable cogió esas placas y las tiró al contenedor de sin saber ni lo que eran, que probablemente podría pasar. Cuando eran 2 piezas que deberían estar pues, en el Museo de los Recuerdos del Hércules. La Junta Directiva del Hércules, bueno, había sido nombrada en mayo, cuando todavía nada había pasado, pero bueno, llega la guerra, llega el golpe militar y entonces, pues, otra vez, todos los grupos estos de izquierda, ultraizquierda, grupos como la FAI, que era la Federación Anarquista Ibérica, o la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, bueno, pues aparte de intentar eliminar a todos aquellos que no fuesen fieles o seguidores de izquierdas y de la República, pues también lo que hicieron fue incautar todo lo que pillaban por delante. Todo lo de valor para la guerra. Y en este caso, como lo que nos ocupa es el Hércules, bueno, pues entraron en el Hércules, incautaron todo lo que allí había, algunas cosas se salvaron y luego explicaremos por qué, y también lo que hicieron, por supuesto, fue el presidente, que aquí tenemos en la imagen, don Eladio Pérez del Castillo, bueno, pues lo apartaron del cargo, ellos nombraron a gente afín a ellos, también Renato Bardín,
que también está en la directiva, bueno, Renato Bardino, que cuando vio todo aquello lo que hizo fue con su familia salir de Alicante porque también era candidato a que le dieran en la lista. el paseo. Y bueno, y también pues ellos nombraron a gente, ya te digo, de su cuerda, y además nombraron en la directiva, introdujeron en la directiva a un delegado de la Comisión de Incautación. Realmente ese delegado es el que iba a mandar y se iba a hacer lo que él dijese. Controlarlo todo. Aparte de esto, bueno, pues el Hércules todavía juega un par de partidos en el 9 de agosto del 36, antes de iniciarse lo que es el campeonato superregional que se iniciaría. En agosto del 36 juega 2 partidos con la finalidad de que la recaudación fuese para entregar a las milicias populares antifascistas. Jugó un partido primero en Bardín, otro partido en Elda, pero ya en ese mes de agosto la mayoría de jugadores, de los buenos jugadores, se fueron. Ya no estaban en la formación. Por ejemplo, aquí estamos viendo, pues de ese equipo que jugó en Bilbao en la 35-36, 7 de esos jugadores ya no estaban en Alicante. Los canarios se fueron a las islas. Morera, que era de Costa Rica, se fue a Costa Rica. Los catalanes, como Rosalén, pues se fue a Barcelona. Lógico. Lo que quedaban pues eran 5 o 6 jugadores. Más jugadores de la zona, y jugadores de la zona. Por ejemplo, Morera. Morera, cuando se inicia la guerra, se va a Francia y él lo que hace es escribirle una carta al Hércules, ¿no? Y le dice claramente, mira, yo con esta situación no contar conmigo para la temporada, cuando finalice la guerra, o sea, yo vuelvo y me incorporo, pero mientras tanto no. De hecho, no volvió nunca. Pero bueno, su intención hubiera sido regresar cuando todo cambiara. En el mes de agosto de 1936 era regresar cuando todo esto... Probablemente pensaba que iba a ser más corto de lo que luego fue. Efectivamente. Bueno, Manolo Macía. Bueno, pues aparte de nombrar un elemento, ¿no?, de la Comisión de Incautación en la directiva para controlar todo, también se nombraron a 2 jugadores que realmente iban a ser los que iban a administrar los ingresos del Hércules. Es decir, 2 jugadores, Manolo Macía, que lo tenemos aquí en la imagen, y Emilio Blázquez. Ellos iban a ser los que repartieran, cuando hubiese un partido programado, la recaudación la iban a repartir entre la plantilla. Y bueno, y también dando un poquito más de cantidad a los casados, ante los solteros y tal. Pero ellos, es decir, que... gestionaban una gestora, parecía, ¿no? Sí. Es decir, que 3 personas básicamente iban a administrar el Hércules. Los demás directivos, bueno, pues estaban ahí por ocupar los puestos y nada más. El hecho de que Manolo Macía y Emilio Blázquez se encargaran y se pusieran al frente de gestionar todo el dinero del Hércules y tal, bueno, pues eso luego al final, cuando terminó la guerra civil, eso les iba a pasar factura política. Bueno, hemos dicho que se intenta jugar la superregional. La superregional, y de hecho se juega. El 30 de septiembre se produce una reunión entre la valenciana y la murciana para establecer el calendario. Y bueno, como siempre, iban a participar 6 equipos, iba a ser una liga de 10 partidos, como las temporadas anteriores, y bueno, el campeón iba a jugar, el primero y el segundo... Se supone que iban a la Copa. Se supone que iban a la Copa. Hubieron problemas, porque algunos partidos, pues no, por los problemas derivados de la guerra, no se pudieron celebrar. Sin embargo, el Hércules sí que jugó sus 10 partidos. Y bueno, pues de los 10 partidos ganó 6, perdió 4, y al final quedó en segundo lugar. O sea, le hubiera dado acceso a jugar la Copa. Aunque aquí está el primero. Bueno, esto lo sacamos de aquí, de unos diarios que habían entonces. Que los tiene aquí Vicente. Diarios republicanos. El Luchador. El Luchador se llamaba. Y aquí en estos diarios pues recogemos esos partidos del Hércules y la clasificación y todo lo que estamos contando. Bueno, como hemos dicho, el Hércules al final fue segundo. El Valencia primero, clasificados para la Copa de España, pero que realmente no sirvió para de nada. Lógicamente. Porque ya la Federación ya había emitido una circular. Que no había Copa. Diciendo ni Copa ni Liga, ni nada. Que quedaban suspendidas todas las competiciones de carácter nacional. Esta competición, el campeonato superregional, como lo organizó las federaciones competentes, que era la Federación Murciana y Valenciana, sí que tenía validez. Ese campeonato estaba reconocido. Lo único que ya digo, que el objetivo no dio mismo, paso a nada, claro. No pasó a nada. Bueno, pues termina entonces este campeonato superregional
y entonces sería el momento de iniciar el campeonato nacional de Liga en primera división. Primera división. Pero como ya hemos dicho, la Federación Española ya en una circular dijo que todas las competiciones quedaban suspendidas. Entonces, como la guerra todavía seguía lejos de la zona del Mediterráneo, pues tanto la Federación catalana como la Federación Valenciana pues pensaron de organizar la liga ellos, pero a nivel del Mediterráneo. Sí, una liga del Mediterráneo. Barcelona, el Valencia, el Hércules, todos los equipos de esta zona inician la liga. Y bueno, y de hecho se juntan tal y al final deciden iniciar ese campeonato nacional de liga. Un campeonato nacional de liga en que por supuesto estaba incluido el Hércules. Pero bueno, debido a las dificultades económicas por las que atravesaba el club, los viajes, la guerra y porque todo. no habían apenas quedaban socios, apenas había recaudación. Lógico. El Hércules no iba a poder desplazarse, jugar los partidos. Iban a ser todo dificultades, por lo que decidió no participar. Dijo que ellos no podían participar en esas condiciones. Lo que aprovechó el Castellón para ocupar la plaza del Hércules. Y entonces, bueno, pues ya con 8 equipos de la zona del Mediterráneo, se iba a iniciar esa competición de liga semioficial y que, bueno, en el siguiente programa pues diremos cómo se desarrolló y contaremos algunas cosas más, porque ya el tiempo ya más o menos se nos echa encima. Es una liga parcial, como veis, y donde el Hércules finalmente no participó. De todo el momento de la historia del Hércules, este sabía que iba a ser el más duro, y lo es, pero lo tenemos que contar todo. Y también tenemos esos objetos que nos trae Vicente Mestre de un valor incalculable, que hoy, Vicente, nos has traído alguno que evidentemente tiene a colación a esta etapa tan negra de la guerra, y creo que lo primero que nos vas a enseñar ya está ahí en el pedestal, y de verdad que es pues otra joya de Vicente Mestre. Bueno, aquí lo que tenemos es el carnet de socia de la madrina que hizo el saque de honor el día de la inauguración del Estadio Bardín el 18 de septiembre. Recuerdo aquella foto, aquella imagen. De 1932. Aquí tenemos su carnet y también al lado tenemos otro carnet, que en este caso era el... Ahí lo vemos, que le hemos dado la vuelta, y la parte de detrás. Al otro carnet, que es el de la esposa de don Renato Bardín de Lille. Hablando aquí de la comisión de incautación, bueno, pues lo que vemos es que todo fue incautado al Hércules, incluso hasta los carnets de los propios directivos y propietarios fue incautado. Y además les ponían un sello, que es ese sellito que estamos viendo ahí a la derecha, donde es un sello nuevo que hicieron, donde pone Comisión de Incautación. Todas aquellas cosas fueron incautadas, incluso los carnets de los propietarios. Por ejemplo, ahí el que está vuelto es el carnet de la esposa de Renato Bardín, Dolores Alberola. Y también fue incautado. Ahí, mira, ahí está David, perfecto. Comisión de Incautación. Ponían ese sello y era como que la comisión se quedaba con todo. Con todo. Aunque no tuviera un valor, porque esto en realidad tampoco tenía más valor. No tuviese nada que ver con la guerra civil. Pero bueno, ellos se incautaban y ya está. Pues esa imagen que nos ha puesto Vicente, que nos va a poner otra más, que también tiene un valor sentimental, creo, porque además estamos hablando de originales, ¿no? Sí, no, son recibos originales. Mira, vamos a mostrar 2 recibos. Hemos hablado de Manuel Suárez de Begoña, que fue asesinado. Correcto. Por aquí quizás sean 2 de los últimos recibos que él firmó. Estos recibos estarían en propiedad de don Renato y luego, bueno, pues se recuperaron con su firma de Manuel Suárez de Begoña, y son los sueldos suyos de abril y de mayo. 800 pesetas es lo que ganaba Manuel Suárez de Begoña al mes como profesional del Hércules. Aquí él no sabía que 2 meses, un mes después iba a asesinar. Estas imágenes, insisto, son originales. Su firma antes de ser asesinado, y ahí vemos incluso el sueldo que cobraba, ya digo, tiene un valor sentimental incalculable, como todo lo que nos trae Vicente Mestre. Nos quedamos sin tiempo. A mí el tiempo, cuando hablo de la historia del Hércules, aunque sean de la parte más dura, me vuela. Pero el lunes que viene volvemos aquí y seguimos hablando de lo que pasó en los años 37-38 y de la recuperación en el año 39 de la Liga. Y, por supuesto, aquí estará Vicente para contárnoslo. Vicente, hasta la semana que viene. Buenas noches y hasta la semana próxima. Aquí estaremos la semana que viene, no os lo perdáis. Y yo tengo ganas ya de seguir contando cosas y que se reanude la competición, pero es que hay que contarlo absolutamente todo. Acaba aquí un nuevo capítulo, el 10º del centenario del Hércules.